la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, a través del Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica y la línea de investigación política, globalización y cambio sociocultural, en colaboración con el grupo de trabajo Uterclaxo, invitan al Foro Social sobre Democracias Otras, 11, 12 y 19 de septiembre de 2025. Pues estamos muy contentas de dar comienzo a esta 10ª edición del Foro Social sobre Democracias Otras, organizado ya desde hace varios años por el Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica, y que en el camino también ha venido encontrando diferentes alianzas con diferentes actores, con diferentes personas que han acuerpado y han fortalecido este espacio tan importante para nosotros de conversación, de intercambio, de vinculación con diferentes sectores, tanto académicos como sociales y políticos de esta región de Chiapas y también de Centroamérica. En ese sentido, pues es para mí un honor saludarlos en primera instancia para darles la bienvenida y para decirles que pues también estamos contentos de poder comenzar el día de hoy con esta jornada de reflexiones que sin duda va a ser supremamente rica, interesante, además en un contexto que, como ustedes saben, demanda a todos los sectores pues reflexionar sobre los problemas que estamos experimentando, ¿no? Sin más por el momento, yo me gustaría escuchar y dar la palabra a nuestros compañeros Pablo Uc y Xochitl Leiva, quienes nos van a comentar un poquito más de los pormenores de este foro y de la manera en que se ha venido gestando esta 10ª edición. Muy buenas tardes, también muchas gracias a nuestro compañero Carlos de Jesús, pues a todas, a todos ustedes también por acompañarnos. Es una alegría que pues lleguemos a un 10º Foro Social sobre Democracias Otras. Ha sido también un periodo a la vez efímero desde el punto de vista de lo que pasa en esta larga historia, ¿no? Donde damos muchas vueltas y los ciclos pareciera que nos hacen estar en el mismo punto, pero en realidad no, porque generacionalmente también los procesos de esas otras democracias han caminado, han madurado y enfrentado otras nuevas crisis que hace más de 10 años no conocíamos, porque estábamos intentando reconocer cuáles eran las preguntas adecuadas, y como observatorio también apostando porque la plataforma de los foros sociales fueran de una manera más certera un espacio de articulación y de horizontalidad donde verdaderamente los saberes de los movimientos y de otros actores, ¿no? Productores de sabidurías, de conocimientos y de producción de alternativas políticas, de discutir lo democrático de otra manera, estuviese también en tensión con esas democracias formales, ¿no? Más allá de los agobios electorales y de una realidad también que se ha transformado, ¿no? Hoy los nuevos agobios hablan de 4T, de segundos pisos, de eras, pero lo cierto es que los procesos de despojo y remilitarización también son más intempestivos, y los procesos mismos también del Estado mexicano que se han transformado, así como los de los países de Centroamérica y más íntimamente la región del sur-sureste de México, de los territorios de esa mesoamericanidad en disputa, de significados mismos de resistencia y reexistencia, también han estado dando frutos muy importantes, y en gran medida le debemos precisamente a la energía invertida de las personas que nos han acompañado en estos 10 años, el que hayamos podido ir recolectando esas luces también en los claroscuros de la realidad, ¿no? Hegemónica, que también, sin embargo, ha agudizado y sofisticado sus procesos, ¿verdad? Por otro lado, también han sido espacios de mucha memoria, es decir, somos seres de nuestra época, somos personas que venimos de una generación, pero abrevamos de las generaciones previas
y de las viejas, antiguas, ¿no? Memorias que siguen floreciendo también, y en ese sentido no somos sino parte de una gran historia que en todo caso se recupera a partir de las voces de las organizaciones, de los medios de comunicación y sobre todo medios libres, de las organizaciones de la sociedad civil también, que tienen un rol muy importante en esta región para la producción y comprensión del conocimiento, e incluso también desde espacios de instituciones públicas, hechos por personas que también a veces tienen una visión cercana y sensible a los procesos o transformaciones, y en todo caso hacer del foro un espacio de debate, un espacio de reflexión y de disenso también, en la medida en que haya una capacidad de escucha. Y pues hoy me alegra mucho el que nos acompañen también desde territorios muy certeros de esta idea del sur-sureste de México, que a veces la nombramos como un espacio geopolítico para el Estado donde existe pobreza, donde hay que montar grandes proyectos de infraestructura, hay que modernizar, desarrollar. Ustedes ya lo escucharán y lo conocen también, a costa de qué y por qué medios, pero también a la vez contestado e impugnado en otra dimensión de un sureste que resiste, que se reconoce, que se reinventa también, y que evidentemente está luchando desde la cotidianidad, desde sus tramas comunitarias, por la defensa de los bienes comunes, del territorio, de la vida, ¿no? Como un elemento central. Muchos colectivos y colectivas también han pasado recordando la necesidad de repensar y reflexionar el sentido de la política, de lo democrático y del sentido de sociedad, ¿no? Y hoy, digamos que lo particular que nos reúne en este 10º Foro Social, decidimos organizarlo a partir de 4 ejes, y me gustaría referirme de una forma puntual a ellos. Bueno, el primero tiene que ver precisamente con la noción del despojo de las infraestructuras extractivas, ¿no? Esa noción abstracta que sin embargo es muy nombrada, ¿no? O sea, ¿qué están extrayendo? ¿Cómo se extraen? ¿Qué significa? ¿Quién lo hace? Y por supuesto, ese permanente sentir y práctica política que es defender el territorio, defendiendo la vida. Está muy difícil, ¿no?, plantear un diagnóstico exhaustivo, pero vale decir que yo creo que una dimensión central de los procesos de privatización, desde esa etapa, ¿no?, de neoliberalismo encarnado que tuvimos a lo largo de las 2 últimas décadas y media, hoy enfrentan una restatización y una idea de neoextractivismo, que básicamente ha sido la ampliación y la intervención de un Estado más activo para ordenar de una forma más sistemática junto con el capital privado, incluyendo también grupos de gran poder como el narcotráfico, y una capacidad que ha aumentado la fragmentación de las tierras, ¿no? Y en ese sentido también la militarización por el frente mismo, ¿no?, de este nacionalismo popular, ¿no?, de la 4T se combina con otra estructura militar también privada, ¿no?, que sin embargo alcanza una capacidad sistemática para reorganizar los territorios y también el comercio internacional y redefinir incluso las regiones, los canales también de comunicación para entender en qué términos un territorio se nombra, en qué términos un territorio se despoja, y por tanto también los pueblos resisten más allá de las categorías tradicionales que hace 10 o 15 años teníamos. En cierta medida encontramos también, como lo discutimos a fondo en el foro social pasado, una violencia sistemática y un significado de violencia también que se ha profundizado, complejizado, y de alguna manera, sin embargo, las nociones que han estado también en la mesa en torno al derecho a la consulta previa, ¿no?, previa, informada, consciente, hoy por hoy también son una arena en disputa, en donde también a 30 casi años de la firma de los acuerdos de San Andrés, el significado de la autonomía, de la libre determinación, requiere también balances importantes, ¿no? Entonces aquí me quiero acercar un poco más a la agenda, porque este segundo eje es el de autonomía y común en tiempos de narcoviolencia y nacionalismos militarizados. En este sentido, tenemos pues la fortuna de que en estos 2 primeros ejes nos acompañen precisamente compañeros y compañeras que vienen de territorios y de procesos de instituir luchas y defensas territoriales muy importantes desde el tejido social, desde asambleas comunitarias,
e incluso desde lo que ocurrió, por ejemplo, en Cherán, de proyectos alternativos que alcanzaron a demandar su reconocimiento en el Estado, pero más allá del sistema de partidos políticos. A 10 años también, ¿qué ocurrió con ese proceso, verdad? También nos acompañan de la península de Yucatán la Asamblea Muchimbal, nos acompañan, por supuesto, desde los territorios de Chiapas, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, así como también del gobierno comunitario de Chilón, y son pues referentes en esta experiencia apropiada, encarnada cotidianamente en preguntar, interrogar y practicar esa autodeterminación más allá de esos reconocimientos formales o institucionales, y en permanente tensión, por supuesto, con lo que se percibe desde las instituciones del Estado. Por otro lado, el tercer eje, que también nos lleva un poco hacia la proyección de lo que tendremos en la segunda parte del foro la semana próxima, nos lleva a discutir las agendas de los movimientos sociales en Centroamérica, el sentido también y desarrollo también de un fenómeno tan importante, tan doloroso, pero que debemos también, creo que, seguir reconociendo y reflexionando en torno al significado del desplazamiento forzado en Chiapas y en cada uno de estos territorios del sureste, y el fenómeno del exilio de Centroamérica en México. Si bien hay como cables que pareciera distantes, todos tienen una interrelación, y ha sido también parte del trabajo del observatorio intentar mirarnos como región y como pueblos en movimiento, con agobios comunes, pero también agendas y capacidad de articulación que también nos permitan reconocernos precisamente en una perspectiva muy potente, ¿no?, en torno a la capacidad de estrategias comunes. Por eso también creemos que el foro social, más allá de lo que a veces logramos transmitir en esta condición del tiempo limitada para poder compartir la palabra, el que se vuelva una plataforma de vínculo, de articulación, creo que se ha logrado. A veces quisiéramos que fuese más sistemático y nuestra capacidad mayor para poder convocarnos con mayor periodicidad, pero los pueblos se mueven por sí mismos y tienen su dinámica y lo tienen muy claro, y en todo caso nos alegra que también nuevas generaciones dialoguen también con personas con largas trayectorias comprometidas desde la academia y el activismo, y en ese sentido también nos acompañarán durante estos días voces muy representativas que han reflexionado y acompañado los procesos de la libre determinación y la autonomía, y visto los procesos de resistencia territorial, acompañado sus formas de organización estando allí, y en ese sentido siento que verdaderamente compartimos en torno al foro social pues una comunidad abierta de relaciones personales, colectivas, que yo creo que han fructificado y que esperamos que se sigan potenciando. Y yo aquí me gustaría invitar a nuestra compañera, nuestra colega Xochitl Leiva, quien además de siempre estar a pie de cañón acompañándonos en toda, digamos, la logística, la organización, además viene representando una voz muy importante de esta alianza del Observatorio del CESMECA con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y en particular con el Grupo de Trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias. Muchísimas gracias a todo este ODENCA, a Pablo, a Jesús, a los Jesuses, Mari Carmen, Daniel, porque siempre han heroicamente sostenido este espacio. Este espacio parece sencillo decir 10 años, pero todos los que hacemos y todos los que estamos aquí sentados organizamos eventos. Y sabemos que hasta un micrófono implica una negociación, un tiempo y una organización. Entonces, de verdad, son heroicos el sostener por tantos años este espacio para que podamos encontrarnos. Y segundo lugar, heroicos en el contexto de tiempos de exterminio, de tiempos de genocidio, de tiempos de colapso, en donde la mayoría de las instituciones pues tienen entonces esos colapsos y problemas permanentes para sacar adelante sus diferentes actividades. Yo quisiera señalar 5 pequeñas cosas que son grandes y que me llaman muchísimo la atención de estos 10 años de foros sociales del ODENCA. La primera es no perder este rumbo del sur-sureste de México y Centroamérica. Hay muchísimos centros de investigación aquí en esta ciudad, pero la insistencia y la permanencia de la mirada
del ODEMCA y del CESMECA en esta región, macroregión, subregión o como quieran llamarle, ha sido muy importante y sigue siendo. La segunda, lo intergeneracional. Es muy importante que estamos viendo el pase de estafeta. No porque ya nos vamos los que estábamos de hace rato, sino porque los que están llegando cada vez son más y más irresponsables, no irresponsables, irresponsables del quehacer de estos espacios. La tercera, me parece que es muy importante que este espacio siempre se ha construido en apertura. La investigación más clásica, la investigación más desde los archivos, desde los gabinetes, con las investigaciones de campo, con las investigaciones militantes. Este espacio ha estado abierto permanentemente a eso. Y eso también hay que celebrarlo. Mantener la diversidad de pensamiento e incluso la disidencia no es sencillo. Abunda la intolerancia y la incapacidad de hablar entre nosotros mismos. Un aspecto más que quiero destacar de este espacio es el permanente enlace con las luchas. La mitad de la población que está aquí sentada viene de las luchas vivas, de las universidades autónomas, de las pluriversidades. Entonces, eso también es muy importante porque sabemos que muchos espacios académicos son solamente, hasta el día de hoy, puro objeto de estudio. Entonces, agradecer a las compañeras de las luchas que están aquí, que vienen hasta acá, que creen en este proyecto, que es, como dijo Pablo, un proyecto colectivo de hace gran rato. Ahora, algo con lo que quisiera mencionar de último es que me parece que este espacio es un muy buen ejemplo de la disputa de lo que muchos queremos que sea la universidad, no solamente pública, sino del pueblo y desde el pueblo y para el pueblo. Y esto lo ha dado el ODEMCA, el CESMECA, este foro social, esta disputa y esta lucha a partir de un trabajo encarnado. Entonces, felicitar todo esto y decir que para el espacio del cual soy parte y junto con Maydi Estrada de Cuba, cocoordinadora de este grupo de trabajo, Cuerpos, Territorios y Resistencia, es muy importante poder converger con ustedes y en particular en este momento que de 2025 a 2028 ha tomado la coordinación general, la Secretaría General, un colega que viene de los movimientos sociales. Entonces, dentro de Claxo también es muy importante seguir haciendo convergencia con estos espacios. ¿Por qué? Porque se ha hablado de un Claxo feminista para este 2025-2028, no porque antes no lo fuera, ya desde la administración que se retiró, la compañera Karina había enfatizado muchísimo esto. Es un aspecto muy polémico, no es sencillo. Cuando se planteó en el actual entrada del actual secretario general de la Claxo, un Claxo feminista, hubo mucha polémica, pero lo que se quiso decir y se sostuvo fue la posibilidad de hacer una construcción desde la no violencia, desde la inclusión y desde la posibilidad de que las diversidades estén presentes. Pues muchas gracias por esta invitación. Muy buenas tardes a todas, a todos. Soy Pedro Buc de Buxots, Yucatán, en la península de Yucatán. Soy maya, crecí en una familia maya, soy maya hablante desde niño, ya un poco grande, aprendí un poco de español. Y bueno, pues la situación que se daba en mi comunidad, en mi pueblo, me permitió estar en contacto con una realidad que más tarde me di cuenta que estaba polarizada. En Yucatán, en la península de Yucatán, tenemos una tradición de lucha desde 1761, cuando aparece un personaje que se llamó Jacinto Canec, algunos le dicen Canec, pero es Canec, que son dos apellidos, es Can, que es serpiente, y Ec, que es lucero. Entonces este personaje, pues conocido en la historia, fue como la primera resistencia muy importante que se dio en la península de Yucatán. Más adelante, en 1847, aparece un conflicto social que se conoce como la Guerra de Castas.
comandado por Cecilio Chi y otros personajes importantes en la península. Pues bueno, cuando nosotros comenzamos a crecer en esta comunidad, nos dimos cuenta de esta polarización que existe de gente que vive en el centro del pueblo y en el norte del pueblo, que es gente que tiene algunas diferencias con nosotros. Una de las primeras diferencias es que estos personajes que viven en el centro de la comunidad pues son como un poco más blancos de piel, hablan bien el español. Los que vivimos en el sur y en las orillas del pueblo no hablamos el español, somos morenos y económicamente pues nos da trabajo sobrevivir y tener las cosas que nos gustaría tener. Hay una marcada diferencia económica entre ellos y nosotros. Luego, cuando comenzamos a ir en la primaria, nos dimos cuenta también de estas diferencias y las preferencias de los profesores también. Todo este tipo de cosas que la mayoría de nosotros sabemos y conocemos, pues es una cosa que se fue dando en la conciencia, en el conocimiento, en nuestro transcurrir diario. La cuestión es que por azares del destino me tocó ir a estudiar algo que ni sabía qué cosa era, que pues se llama teología. Me vinculé a una iglesia evangélica y me llevaron a estudiar a un seminario presbiteriano, pero pues eso no fue muy agradable ni bueno para mi cultura, porque una de las cosas que se promueve en el seminario y en el cristianismo, sobre todo en una iglesia protestante y conservadora como esta, es romper con su origen indígena de la persona, y se le dice que pues va a ser un ministro cristiano y ya no más indígena, ¿no? Pero bueno, esto de alguna manera sirvió para que yo tuviera alguna oportunidad de ir a Centroamérica y conocer esta corriente que se llama Teología de la Liberación. Y aquí fue donde las cosas comenzaron a tener otro color. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a gente tan valiosa como el mismo Gustavo Gutiérrez, que se le llama el padre de la Teología de la Liberación, a gente como John Sobrino, y gentes que discutían fuerte el tema de la situación en América Latina, ¿no? Y bueno, pues no voy a prolongarme porque no tengo mucho tiempo. El caso es que abrazo la Teología de la Liberación y comienzo a tener una práctica bastante distinta a como me habían formado originalmente en el seminario. El caso es que, como dicen los hermanos de aquí, nuestros hermanos mayas de aquí en Chiapas, que la Teología de la Liberación es tan generosa que nos libera hasta de la teología. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Me regreso a mi propio pozo a beber mi propia agua y comienzo a trabajar en el tema de los derechos humanos, de los derechos indígenas, y a recuperar esa identidad que había sido lastimada, estropeada y bastante golpeada. Sin embargo, esto no fue fácil, generó una serie de situaciones que comenzaron a amenazar parte de mi vida y de la vida de quienes estamos en el espacio. En ese transcurrir de formarnos y de hacer trabajo comunitario, pues pasan situaciones que comenzamos a notar. Por ejemplo, una de las cosas que me marca mucho es esto que se conoció en 1992 como la campaña de resistencia indígena negra y popular, que fue un gran movimiento latinoamericano para pues protestar y manifestar nuestro desacuerdo con la celebración que los gobiernos triunfalistas querían hacer del 12 de octubre de 1992, ¿no?
Esto generó una situación importante, creó mucha conciencia, nos dio oportunidad de organizarnos con muchas personas, no solamente de la península de Yucatán, sino de otros estados de la República. Nos conocimos, abrimos muchos espacios, participamos en muchos eventos como estos y que tenían que ver con una decisión marcadamente indígena, ¿no? Y bueno, pues el tema es que desde esa plataforma logramos tener una vinculación con la diócesis de aquí de San Cristóbal, particularmente con don Samuel Ruiz, con quien estuvimos trabajando desde 1992 en un proyecto que se conoce como Teología India. Y en ese tiempo pues caminamos muy de cerca en un espíritu ecuménico, en donde pudimos armar lazos fuertes, importantes, y hacer trabajo tanto en Chiapas como aquí en la península de Yucatán. Y después de esto, como ya preparados para muchas cosas, pues viene el caso del 94. Nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar, porque pues la relación que teníamos con los hermanos sacerdotes de esta zona, pues caminábamos juntos con ellos y conocíamos la situación que prevalecía. Tal es así que en el 7 de noviembre de 1993 estábamos en un congreso en Panamá, cuando don Samuel nos anuncia lo que cercanamente iba a suceder. Bueno, a partir del 94 nosotros venimos y vamos trabajando aquí. Soy integrante del CNI desde el principio, trabajando mucho con compañeros de esta zona por muchos años, y la situación fue que aprendimos una lección muy importante que nos decían nuestros hermanos zapatistas. Ellos nos dijeron: allá en donde ustedes están seguramente también hay pobreza, hay injusticia, hay dolor, es ahí donde hay que ir a trabajar. Y pues bueno, nos regresamos a la península de Yucatán a hacer trabajo, y pronto nos dimos cuenta de la situación que se acercaba, una avalancha de megaproyectos pues grandes, y el primero pues tiene que ver con el monocultivo de soya transgénica, que pues estaba liderada por esta empresa Monsanto, hoy Monsanto Bayer, y que pues se hacía de grandes extensiones de tierra para pues sembrar la soya, y que luego supimos que es transgénica. Luego vinieron las granjas de cerdo en la península de Yucatán, que a día de hoy son como 250. Apenas estos días algunos compañeros de una comunidad que se llama Santa María Chi están celebrando que cerraron una de ellas, que afortunadamente pues esto es una gota de agua en un desierto de mucho dolor. Pero bueno, por lo menos ahí está. Se ha estado luchando en la península de Yucatán contra estas granjas de cerdo que contaminan los cenotes, y los cenotes son pues lugares de agua. Allí no tenemos ríos, pero tenemos los cenotes, y las granjas se construyeron junto a los cenotes, donde aprovechan el agua, pero luego tiran todos los desechos de las granjas en los cenotes, y es toda una barbaridad que se hace, ¿no? Luego aparecieron las inmobiliarias que comenzaron a adquirir terrenos que son como atractivos para el turismo, en donde hay manchones de selva, en donde hay zonas arqueológicas, o mar también, costa, para construir hoteles y restaurantes, ¿no? Grandes hoteles y restaurantes, que también eso impactó mucho en la península. O también fraccionamientos, planchas de casas de 1,000, de 2,000 casas que estas compañías construían. Bueno, finalmente vino este megaproyecto que se conoce como los parques eólicos y fotovoltaicos, que también pues comenzaron a aprovecharse de grandes cantidades de tierra, y nos decían que era un proyecto muy bueno, que porque no iba a contaminar pues la realidad del aire y todo lo que contamina
pues la energía convencional. Y nos decían que pues es energía limpia. Nosotros nos preguntábamos si de verdad era limpia, cómo empezaba arrebatándonos su territorio. En fin, cuando todo esto ya se ponía muy difícil, pues nosotros pensamos que con la llegada de este gobierno que se conoce hoy como la Cuarta Transformación, pensamos que iba a ser un gran respiro para nosotros, pero finalmente no fue así, fue al revés. La cuestión es que se anunció la construcción de un tren, y para que nos duela tal vez le pusieron de nombre o de apellido Maya. Y bueno, un tren que no pidió permiso, un tren que se impuso sobre nosotros, un tren que rodó sobre nuestras cabezas, un tren que nos ha lastimado muchísimo. Y bueno, pues comenzamos algo que le llamamos resistencia, y nos organizamos como una asamblea que nos nombramos Muchichimbal, que significa caminamos juntos. En esta resistencia, pues voy a nombrar solamente las cosas que nos propusimos en la asamblea. Una primera forma de resistir fue a través de judicializar los casos, de poner amparos para defender los territorios que se estaban despojando, que tiene que ver con los cenotes, que tiene que ver con la selva, que tiene que ver con muchos espacios, y bueno, comenzamos a judicializarlos. Un segundo modo de resistencia tuvo que ver con el manejo de la información o la cuestión mediática. Usamos pues todas las redes que existen, y comenzamos a generar pues información que sale de nosotros, no replicar información, sino información que sale de nosotros. Comenzamos a usar tanto el YouTube como el Facebook, como el Instagram, como el TikTok, todo lo que podíamos hacer, pues comenzamos a usar las redes sociales para dar a conocer cuál es nuestra lucha. Dentro de este lineamiento que llamamos como una agenda mediática, también tratamos de hacer algunas alianzas con académicos y con universidades, con investigadores, con líderes de opinión. Por ejemplo, le pedíamos a los académicos que nos hicieran un estudio sobre la situación que priva en el agua. Por ejemplo, qué tan contaminado está el agua de algún pozo, de algún cenote o de alguna laguna, y eso nos servía como una especie de argumento para ampararnos y judicializar los casos, ¿no? También los líderes de opinión, en ciertos casos les pedíamos que escribieran artículos donde pues ellos publican en diferentes periódicos, tomando en cuenta los temas que nosotros estábamos tratando de poner sobre la mesa. Otros académicos pues les pedíamos que hiciéramos una especie de conferencias vía Zoom, y los grabábamos y también los llevábamos a nuestras comunidades. Y bueno, además de esto, hicimos un podcast que le llamamos La No Radio, que nos sirve para difundir lo que nosotros creemos, pensamos y hacemos, que en realidad no es una radio, por eso le dijimos No Radio, porque agarramos nuestro teléfono y grabamos lo que nos toca grabar, se lo mandamos a un compañero que sabe hacer edición, lo edita en un programa de una hora y media, y lo subimos en nuestras redes y lo distribuimos por WhatsApp, y es en maya y en español. Al principio lo sacábamos cada 8 días, ahora lo estamos sacando cada 15 días, que es parte de la resistencia que tenemos. Y también se me hizo interesante que la literatura era una manera también de resistir. Entonces me gustó la literatura y comencé a escribir un poco de poesía y un poco de narrativa, y pues eso sirvió para difundir mucho de nuestro trabajo. A día de hoy, pues aprovechando el espacio, puedo hacer un comercial. Tengo este libro, tengo algunos ejemplares por si alguien lo quiere. Es una novelita que se llama Amnicté, es velada floral, donde explico cómo nos vejaban en las haciendas henequeneras de la península de Yucatán. Y pues bueno, recoge un poco la historia. No es un libro de historia, es una novelita, pero está basada en muchas realidades que se dio en la península de Yucatán. Entonces descubrí que también la literatura
es una manera de resistir y vaya que ha ayudado mucho para difundir lo que nosotros creemos y pensamos. Entonces, hablar de resistencias es muy amplio y que creo que es muy importante que pues nosotros comencemos a comunicarnos entre sí, a correr esta información, porque seguramente esto que vivimos en Yucatán pues también se vive en muchas partes de la República y también en América Latina, porque pues los pueblos originarios casi tenemos la misma historia y la misma situación de dolor que pues el sistema capitalista y el antropocentrismo nos ha impuesto, sobre todo la cuestión de la colonización. Buenas tardes, me llamo Mari Huitfu, vengo de la península, soy mayablante de una comunidad que se llama Xochitl. Crecí hablando maya igual que mi compañero. Salí de la comunidad a los 12 años, me fui a la ciudad pues para seguir estudiando, para aprender otras cosas. Y sí, igual batallé porque yo hablaba maya, pues hasta la fecha hablo un poco, se me dificulta un poco el español por lo mismo. Y igual pasé muchas dificultades y sí, no me fijaba mucho, no me daba cuenta de estas problemáticas que tenemos, no tenía conciencia de ello. Hasta hace unos años que me di cuenta de lo que pasa alrededor, de lo que pasa en la comunidad, de lo que pasa con mi gente, con la lengua, con lo que tenemos en la naturaleza. Y es cuando empiezo a involucrarme, a tomar conciencia y ver qué se puede hacer. Y hace un par de años apenas me involucré en esto. Y es muy triste, es muy lamentable ver cómo acaban con todo esto, con nuestra agua ya contaminada, con los cenotes que para nosotros es sagrado. En Yucatán tenemos dos tipos de cenotes, una que se llama flor de tierra y una de cueva. En la de flor de tierra se puede bañar sin problema, pero en la de cueva es sagrado para nosotros y tenemos un acuerdo en las comunidades de que no se puede usar para bañarse. Esa agua se usa para hacer las ceremonias, los ritos, como el chachac que se hace para la lluvia. Pero hoy en día ya esa agua ya está totalmente contaminada. Entre la basura que la gente deja, ya las granjas porcícolas ya la contaminaron. El mar está llena de basura, de sargazo, porque los restauranteros tiran sus desechos, los hoteles, ya los pozos, ya no tenemos pozos, ya están secos y todas contaminadas. Yo vivo hoy en un lugar que se llama Canacín y hace poquito se dijo que se va a construir una cervecería. En ese lugar siempre hemos tenido problemas de escasez de agua y con esto pues, las cosas van a poner peor. Y no solo eso, sino que también agarran los territorios. Pero desgraciadamente la gente no hace caso, no escucha, por más que uno les dice. Están como cegados porque les dicen que les van a ofrecer trabajo, ¿no? Entonces, aunque uno vaya y les diga qué hay detrás de esto y qué se viene después, no te dicen que no, que tú estás mal, porque es un desarrollo, es algo que les va a beneficiar, porque no se tienen ni que salir de allá para ir a trabajar, ahí van a trabajar y entonces una de las maneras que tenemos es para que yo he visto que a lo mejor no funciona mucho, pero pues estamos en eso, ¿no? Que es la resistencia, que también me agarré un poquito ya de la literatura
empezar a escribir llevando la palabra para comunicarte con ellos. Porque en las comunidades muchos no hablan español, entonces un poco de ellos hablarles de nuestro idioma, nuestra lengua, para reivindicar, para acercarse y recuperar esa cultura, ese interés. Y un poquito de eso es lo que empecé a hacer cuando me di cuenta de que toda esta gravedad de lo que está pasando, ¿no? Y empecé a escribir un poquito y llevando la palabra, tratando de comunicarse con ellos para abrir los ojos también y poder hacer algo, acercarse y seguir en esto, porque para nosotros es importante la conexión, la espiritualidad con el agua, ¿no? Sobre todo con el territorio, la lengua, que no se pierda, que se recupere. Y sí, es muy difícil, pero vamos a seguir en ello. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Agradecemos que el día de hoy estemos aquí para compartir experiencias acerca de los territorios y también que podamos identificar acciones que podamos llevar a nuestros propios territorios y en el territorio en el que ahorita estamos aquí sentados para dialogar por el bien común de nuestra propia gente y de nuestro propio territorio. Buenas tardes, nosotros somos de Oaxaca, venimos en representación del Centro Universitario Comunal de la UACO, que estas universidades autónomas se crearon entre el año 2020 y 2021 y uno de nuestros representantes es el antropólogo Jaime Luna. Nosotros somos de San Pedro Comitancillo, Oaxaca, Daniguía en zapoteco, que es nuestra lengua materna. Dentro de la universidad hemos querido revitalizar los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios para tener, como nosotros lo vemos así, para tener una esperanza de vida ante tantos proyectos extractivistas que en el momento están. También hemos defendido el territorio porque con todos estos proyectos que vienen del sur-sureste y Centroamérica del país, hemos sido afectados directamente en el territorio porque han querido poner paneles solares que pues prácticamente nos van a despojar de nuestro territorio. También nuestro pueblo está ubicado en un espacio donde pasa el tren Maya y precisamente el interoceánico que va a conectar a la península de Yucatán. Y precisamente hace un momento que platicábamos, nos dimos cuenta que los que vamos a pasar aquí tenemos algo en común, que nuestros territorios conectan directamente lo que es Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Entonces, somos una fuerza, pero necesitamos más gente todavía que luche, ¿no? Que luche por el territorio. Y al hablar de territorio no nada más hablamos de un espacio de tierra, sino también hablamos de la vida, hablamos de la juventud, hablamos de los conocimientos ancestrales, de los pueblos originarios, de la vestimenta, de la comida, de la cultura, y pues prácticamente es todo lo que nos identifica como país y sobre todo como estado también, Oaxaca, Chiapas y, como comentaba hace ratito Pablo, el sur-sureste, ¿no? Todo lo que estamos sufriendo como territorio. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno. Bien, vamos a compartir un poco de la experiencia que tenemos de lucha. Aprendimos a hablar desde nosotros, por los abuelos y las abuelas que ahora están fortaleciendo estas luchas. En el centro universitario, mi compañera y yo
entramos con la intención de estudiar una maestría en educación comunal y nos dimos cuenta que entramos al proceso, pero ya no sabemos cuándo vamos a salir. Y eso nos lo dijeron nuestros abuelos. Y agradecemos la invitación que nos hacen a este espacio, Pablo, a los organizadores, porque pretendemos siempre dar la voz con los que hacemos la vida en nuestro territorio. Y esperemos cumplir con eso el día de hoy, porque sí se nos hace grave que después de que el centro universitario empezara a promover una educación a revitalizar el saber común, el local, el de los abuelos en función de nuestra cultura materna, que es el zapoteco, que tiene otra forma de pensamiento y otra lógica de pensamiento ante las instituciones de formación convencionales, pues se presenta en el 2024, a inicios del año pasado, en febrero o marzo, pues la amenaza de instalación de un megaproyecto en el Istmo de Tehuantepec, exclusivamente en nuestra comunidad San Pedro Comitán-Sillo, para establecer 3.070 hectáreas de paneles solares, como una energía limpia, la que comentaba Pedro. Nos decían que es una energía verde, ¿no? El municipio cuenta con 8.200 hectáreas, de las cuales 2.400 están en disputa con otra comunidad. Y de las 6.000 o casi 6.000, pues 3.070 van a ser destinadas para este megaparque solar, para que puedan absorber energía solar, procesarla y enviarla a un pueblo, una ciudad que se encuentra al lado, que se llama Ixtepec, donde pretenden establecer una fábrica de hidrógeno. Pretenden crear hidrógeno, pero antes de eso, entre esos dos proyectos, hay otro proyecto para desalinizar el agua. En el Istmo se encuentra Salina Cruz, que es un puerto, llevan el agua, la pasan por nuestra comunidad, llega a Ixtepec y le quitan la sal y queda el líquido, el agua. Para eso necesitan muchísima energía, que pretenden obtenerla del parque solar que pretenden establecer en nuestra comunidad, desalinizar el agua y del agua separar el oxígeno del hidrógeno. Y el hidrógeno, utilizarla como un combustible novedoso, nuevo, que sustituya a la gasolina, al diésel y a todos los gases. Pero nos encontramos en este rastreo de información, nos empezó a preocupar que este hidrógeno se va a regresar otra vez por otro conducto en el suelo, se regresa al puerto de Salina Cruz y se va a Europa. El hidrógeno va a ser ocupado en Europa como un gas innovador contra esto, según contrarrestar el cambio climático, ¿no? Entonces, vemos la amenaza de que nos van a quitar 3.070 hectáreas de producción de ajonjolí, de maíz, de jamaica, de la milpa, de varios cultivos con los cuales nosotros comemos, y además, para ese fin de desalinizar y de producir hidrógeno, como parte de un megaproyecto interoceánico que está en el Istmo de Tehuantepec, en una región estratégica económicamente por este gobierno, donde pretenden establecer, desde hace 4 años empezaron los trabajos. Sabemos que en la ciudad de Ixtepec ya autorizaron de alguna forma la industria de desalinización y la de producción de hidrógeno. Falta la del parque solar para que ya quede todo bien. Y nosotros hemos resistido, empezamos a buscar apoyo de organizaciones que conocían sobre el tema. Hay una que se llama Geocomunes, que nos ha ayudado muchísimo. Han acompañado ejidatarios de Tlaxcala, han ido a nuestro pueblo a informar a la comunidad qué es lo que puede pasar. Entonces, como centro universitario, tomamos el papel de ser el que pueda enlazar a estos que conocen mucho del tema para que bajaran a informar al pueblo. Y hemos sido señalados, hemos sido pues, perseguidos de alguna forma, porque hemos hecho ese trabajo de informar cuál es la gravedad de este proyecto de muerte.
Y en algún principio, esta empresa danesa, que es una empresa danesa disfrazada de Elax-ismo, le pusieron otro nombre, pues pretendió convencer a los ejidatarios, que eran los dueños de las parcelas, ofreciéndoles recurso económico. Iban ganando la batalla hasta que paramos, bueno, de alguna forma empezamos a hacer foros como este en la comunidad. Invitamos a los expertos, a ejidatarios que ya habían sido despojados de su tierra, que ya habían sufrido el mismo proyecto, pero que nos encontramos con la sorpresa que este parque solar iba a ser el más grande de América Latina, en nuestro pueblo. Y pues que iba a estar a escasos 500 metros de la zona urbana, y pues que 3.070 hectáreas de paneles pues iba a desplazar a todo el pueblo, es decir, nos iban a desaparecer a nuestra cultura, a nuestra gente y a todo lo que nosotros habíamos hecho por muchos años. Y es cuando, de alguna forma, en una asamblea de ejidatarios, deciden parar el proceso y hacer una consulta. Tendrían que tener dos permisos, uno de uso común que lo daba el municipio y otro de uso parcelario que lo daban los ejidatarios. Pues no se les ha autorizado ningún permiso. Hasta finales del año pasado, noviembre, pues no han vuelto a entrar estos personajes a querer trabajar con las tierras o a convencer a los ejidatarios. De alguna forma se frenó. Pero de lo que nos enteramos es que un pueblo vecino que se llama Asunción Ixtaltepec, que nos divide una brecha, un arroyo, pues ahí pretendían ahora establecer este megaproyecto, es decir, lo detuvimos hacia el sur y ahora venía hacia el norte, ¿no? Iba a ser lo mismo, pero las tierras ya no eran de nuestro pueblo, sino eran de otra comunidad. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues empezamos a bombardear la información como lo hacen ellos o las estrategias que el mismo gobierno ocupa. Pues utilizamos las redes, a los paisanos que conocíamos les empezamos a compartir toda la información para que ellos hicieran el trabajo. Les digo, hemos sido señalados y de alguna forma hasta el día de hoy pues no hemos escuchado que se establezca ni en Comitacillo ni en Ixtaltepec. Pero estamos seguros que en algún lugar del istmo lo van a hacer, porque no van a parar un proyecto comercial internacional por la lucha de un pueblo, ¿no? Nuestro pueblo ha sido señalado por otros pueblos como el que no quiere el desarrollo, estamos cerrados, no pensamos en el progreso de la comunidad. En el 2018 se logró parar un proyecto de fábrica de aspas para aerogeneradores del parque eólico, se logró parar, hubo una lucha interna fuerte entre los paisanos, no hubo muertos, pero estuvo a punto de estallar un problema grave, se detuvo y ahora esto, ¿no? Entonces somos un pueblo señalado no por resistir, sino por ser cerrados al progreso, pero pues eso nos da orgullo porque nosotros lo vemos como una forma de resistencia, ¿no? Y pues en este transcurso de lucha hemos aprendido que tenemos que hacer otro tipo de educación, ¿no? Y en el centro universitario comunal, que su prioridad es formativa, pues entonces se está tratando de rescatar estos elementos y principios comunitarios, pero muy profundos que tiene la cultura de nuestro paso zapoteca, para ponerlos en el plano educativo y empezar a formarnos desde otra lógica para poder avanzar, porque hemos notado que las luchas han sido excelentes, se luchan desde los frentes que se puedan. Sin embargo, tenemos que hacer un proceso formativo más profundo para que cada vez seamos más o cada vez tengamos otras formas de cómo proponer hacer la vida. Y desde el centro universitario pretendemos revitalizar esos saberes y ponerlos en un plano de diálogo con aquellos saberes y conocimientos de la academia que vienen de Occidente, que vienen de Asia, de donde vengan, pero que puedan aportar al fortalecimiento de la comunidad misma. Entonces, al estar en esta lógica, por supuesto que tenemos enemigos, pero es normal. Nosotros hemos dicho en los foros que hasta con la propia vida tenemos que
seguir esta lucha. Y actualmente pensamos que está recesada esta lucha, más bien para ellos, pero nosotros seguimos el propio sábado, este sábado 13 de septiembre, hay otro foro en mi comunidad para tratar el tema de cuál es el impacto en el manto freático al establecer 3.070 hectáreas de panel, ¿no? Cómo nos va a afectar en la lluvia, en el suelo, en el ambiente, pero en el tema del agua, porque nuestra propuesta es precisamente volver a nutrir los mantos freáticos con el agua pluvial y regenerar el ecosistema local que ha sido cambiante por el cambio climático y esta crisis civilizatoria del cual mucho no nos damos cuenta, y al imponernos un proyecto de extractivista, pues la crisis va a agudizar y nos van a matar, ¿no? Hace rato os comparto con algo que dijo Pedro que me llamó la atención, porque mencionó una palabra en maya que se decía ol, y empezaba a mencionar que cuando alguien te lo dice es porque o te dice te quiero, te estimo, o estoy contigo, comparte la conciencia, la energía. Y nosotros también como zapotecas tenemos una palabra, ¿no?, que decimos genda, que para nosotros es como el hermanamiento. Es decir, hay elementos profundos del sistema de pensamiento de las culturas originarias como el maya y el zapoteca, que no piensan en una lógica individualista, piensan en una lógica del otro o del colectivismo, pero que nos los han querido quitar para pensar en extractivismos, ¿no? Entonces, rescato esto porque eso fortalece nuestros movimientos y nos damos cuenta que si rastreamos en lo profundo del sistema de pensamiento de nuestros pueblos, ahí está la clave para poder enfrentar estos procesos de amenaza y de muerte, pero con elementos muy fuertes que tenemos que llevar a la educación para que podamos fortalecer desde la niñez y hacerlo intergeneracional y poder fortalecer esto que estamos convencidos de estar de frente en esta lucha, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues hacemos esta denuncia, ¿no?, al mismo gobierno del país, al del Estado, a los propios funcionarios que permiten que estos proyectos se autoricen y puedan aterrizar a comunidades que tienen otra lógica de vida, sin importarles desaparecer comunidades o culturas completas. Afortunadamente, para este proceso, esta empresa quiso empezar de abajo hacia arriba. Si hacemos una revisión de estos proyectos de muerte, siempre van autorizados desde la Secretaría, la Semarnat, Conagua y todas estas instituciones gubernamentales, y luego recae en la comunidad y ya no puede hacer nada en la comunidad. Esta empresa decidió hacerlo al revés, primero tener el permiso de uso común del parcelario, ir a lo regional, a lo estatal, a lo nacional, y pues fue su error, porque se encontró con pared desde la comunidad y hasta el día de hoy, pues no se ha tocado las tierras. Las tierras están produciendo maíz, tenemos un cultivo que se llama ajonjolí, que la comunidad ha llegado a ser en años anteriores el mayor productor de ajonjolí a nivel nacional, y que estas tierras son muy ricas para producir, solo que también el abandono del campo influyó para que algunas personas desvinculadas de la comunidad quisieran aprobar el proyecto de los paneles solares, porque ya se van a morir. Pero quienes dijeron que no, los abuelos que aún hablan zapoteco, que toda la vida la pasaron en el campo y que además saben que un proyecto como este no nos va a beneficiar en nada y que nos van a desaparecer, ¿no? Y entonces, en esta lucha estamos, es un tema de educación en el centro universitario, hay 16 centros en Oaxaca, hay una rectoría en la capital, que es la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Tenemos ese papel de hacerlo formativo, pero ante este proyecto que se nos presentó, pues tuvimos que sí o sí entrar a la lucha del territorio, porque es parte, ¿no?, de la vida, y aquí estamos compartiendo la palabra
agradecemos que nos puedan dar el espacio otra vez y pues poder tejer esto, ¿no? En el mes de julio estuvimos en una comunidad de Chilón, bueno, en Chips, y eso fue uno de los acuerdos, ¿no? De seguir tejiendo esto y empezar a acompañarnos, porque eso va a fortalecer los mismos movimientos. Y agradecemos eso, ojalá en algún momento nos puedan acompañar en Comitancillo y puedan entender lo que estamos enfrentando, pero de entrada pues celebramos este espacio y celebramos que compartamos en este momento la vida y pues agradecerles